sesión de la 6ª edición del Día Mundial del Pulmón Crítico. Esta sesión muy interesante tendrá que ver con la relación que existe entre el pulmón y el paciente neurocrítico, pues por todos es sabido que, aparte de las complicaciones infecciosas que suelen acompañar a este tipo de enfermos, hay otras complicaciones que tienen una implicación muy importante en su pronóstico vital e incluso funcional. Una de ellas es la respiratoria, que es cada vez más frecuente, y luego le sigue la cardíaca. Evidentemente, la respiratoria está directamente relacionada a la ventilación mecánica y en esta sesión vamos a abordar estos temas. Para la misma vamos a tener la colaboración del doctor Guillermo Bujedo. El doctor Bujedo es anestesista, especialista en anestesia y en medicina intensiva. Además es pintor. El doctor Bujedo es profesor de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica en Santiago de Chile. Es director del Diplomado de Terapia Ventilatoria por la misma universidad y es jefe del programa postítulo en Medicina Intensiva del Adulto de la misma universidad. También estará con nosotros el doctor Edgar Samaniego. El doctor Samaniego es especialista en neurología vascular, en neurointervencionismo y en cuidado crítico neurológico. Es profesor de neurología, neurocirugía y radiología en la Universidad de Iowa. Por algún problema de último momento que no tuvo solución, el doctor Pedro Kurtz de Sao Paulo, Brasil, no nos va a acompañar y por tal motivo, pues yo lo voy a reemplazar. Yo soy Manuel Gibaja, trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo de Quito, Ecuador. Dicho esto, vamos a empezar con la primera ponencia, que es la ventilación mecánica en el paciente neurocrítico, a cargo del doctor Guillermo Bujedo. Buenas tardes aquí en Chile a todos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias también a Pablo Cardinal. Voy a hablar de este tema de ventilación mecánica en pacientes neurocríticos, un tema fundamental en quienes trabajamos en las unidades de cuidado intensivo, porque la ventilación mecánica, la mantención de niveles adecuados de CO2 y claramente de oxigenación son fundamentales para proteger el cerebro. Así que en la próxima 15 minutos vamos a hablar fundamentalmente de el control de la ventilación, el concepto de hiperventilación, el rol también de la sedación, algo muy importante que va de la mano con la ventilación y que utilizamos muchas veces para la presión intracraneana, y los daños que podemos hacer con nuestra ventilación, el daño inducido por la ventilación mecánica, pero creo yo más importante lo que es las infecciones. Y esto de los principios básicos del manejo de los pacientes, esta tríada, que es la ventilación, la presión arterial, el manejo osmolar, va muy de la mano, tienen que ver con la reanimación. Nuestra ventilación claramente tiene un impacto en la función cardíaca y todo esto puede cambiar, manejar la presión intracraneana y cambiar el outcome de los pacientes. Y la sedación también está fuertemente involucrada en lo que es el manejo ventilatorio. Esto estrictamente es neuroresucitación. La neuroprotección es la protección antes del insulto, que es lo que hacemos día a día en anestesia, por ejemplo, con la anestesia, con la hipotermia, en cirugía cardíaca. Pero ahora nos vamos a concentrar en el tema de la ventilación, fundamentalmente en el paciente que ha tenido un daño cerebral traumático, accidente cerebrovascular. Y la ventilación impacta en la presión intracraneana. Eso es algo evidente. Estos son estudios que ya tienen 20, 25 años, en que muestra que la hiperventilación, bajar el nivel de CO2, es tan efectivo como la terapia osmolar o como el gold standard en la década del 80, que era el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Y todos tienen una eficacia cercana al 90% en disminuir la presión intracraneana. Así que eso es un hecho. Sin embargo, el problema que tenemos con la hiperventilación es la posibilidad de disminuir el flujo sanguíneo cerebral, que en este estudio lo vemos como una disminución en la saturación yugular de oxígeno, vale decir, hay un aumento en la extracción, y esto se ve también en estos estudios con PET-CT, en el cual podemos ver que hay un aumento
en las zonas, hablemos de isquemia, con menor flujo, si bien esto no alcanzó a llegar a los niveles de isquémico, esto genera algunas dudas con respecto a la utilidad de la hiperventilación y por eso en las últimas guías la hiperventilación no se recomienda. Sin embargo, esta es una recomendación bastante débil porque se basa fundamentalmente en un estudio que tiene más de 30 años con un grupo pequeño de pacientes en que muestra que la hiperventilación a 25 milímetros de mercurio es deleteria. No sabemos si esto tiene que ver con los niveles de CO2 por el hecho de hiperventilar, disminuye el débito cardíaco, hay compromiso hemodinámico, de manera que el tema de la hiperventilación es un tema que todavía tenemos mucho que investigar, sobre todo porque no sabemos si es el CO2 o es la concentración de hidrogeniones a nivel del líquido cefalorraquídeo. Este es un estudio retrospectivo de una gran base de datos de pacientes con trauma cerebral, con stroke, con paro cardiorrespiratorio, en que muestra que los pacientes que tenían hipercapnia, vale decir CO2 sobre 45, pero con pH normal, tenían un outcome similar a los pacientes con normocapnia. Sin embargo, es la hipercapnia con acidosis la que probablemente daña. Entonces, probablemente más que el CO2 tenga relación la concentración de hidrogeniones. Y lo interesante de esto es que nos abre una ventana para seguir estudiando. Y el otro punto también es fijarse límites con respecto a qué niveles de CO2 vamos a querer en estos pacientes. Lo que es claro es que debemos evitar probablemente la hipoventilación CO2 sobre 50, sobre todo si hay acidosis, va a ser deleterio. Y tenemos que definir estos umbrales. Y todo esto es noticia en desarrollo. Todavía necesitamos mucho más estudios, fundamentalmente estudios clínicos. El otro aspecto que quería tocar era la sedación. La sedación figura muchas veces como parte del algoritmo inicial del manejo del paciente con un trauma cerebral grave o un stroke que cae en ventilador, sedar y muchas veces bloquear. Y si hay aumento de presión intracraneana, algunos autores proponen precozmente dosis extraordinariamente altas de propofol, que no son las que usamos habitualmente por largo periodo, porque el propofol tiene mucho compromiso hemodinámico. La sedación sin duda tiene efectos benéficos, facilita el soporte ventilatorio, disminuye la sincronía y tiene algunos efectos intrínsecos sobre la función cerebral de disminuir el metabolismo, bajar la presión intracraneana, tiene un efecto anticonvulsivante, los barbitúricos, las benzodiazepinas, el propofol, todos ellos tienden a ser anticonvulsivantes. Sin embargo, la evidencia, creo yo, es bastante pobre. Si comparamos con las otras técnicas de disminuir, las técnicas más efectivas, que son la osmoterapia o hiperventilar por periodo acotado de tiempo. Ciertamente, una sedación insuficiente no es apropiada, o sea, tenemos que mantener cierto nivel de sincronía con el paciente. Sin embargo, el exceso de sedación en múltiples escenarios clínicos se ha demostrado a peores desenlaces y en el paciente neurocrítico en particular puede disminuir la presión de perfusión cerebral y, más importante, impide la correcta evaluación clínica que nos va a permitir tomar muchas acciones y de repente vemos niveles moderados de hipertensión intracraneana entre 20 y 25 y sedarlo inmediatamente nos elimina la posibilidad de evaluar cómo responde este paciente. La evidencia es pobre, como les digo. Este es un estudio, por ejemplo, que compara la hiperventilación con el uso de terapia hipertensiva y propofol en dosis altísima. Y vean ustedes el impacto que es de una disminución bastante pobre. Y esto requiere además drogas vasoactivas. Si se compara, por ejemplo, con la hiperventilación, que disminuye en 7 puntos, el propofol lo disminuye en 4 puntos con todos los problemas que conlleva. Ahora yo creo que esto es porque todavía el cerebro, la evaluación del cerebro con métodos ya sea presión intracraneana, diálisis cerebral, en fin, es una cajita de Pandora. No sabemos
cómo evaluar, y lo más fuerte, lo más potente es la imagen y la clínica. Para mí estos son los dos elementos claves y muchas veces no interpretamos correctamente las imágenes, confiamos en el informe, no vemos la cisura, no vemos el tronco, que son elementos básicos que un neurointensivista y un intensivista general debe conocer. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente en coma, muchas veces no sabemos si esto es por la patología o por el exceso de sedación. De manera que esto es uno de los problemas fundamentales de realizar sedación profunda en estos pacientes. Por lo tanto, siempre intentar mantener una sedación superficial que uno al menos pueda tener alguna respuesta motora o, como hacen y se ha reportado en muchos, hacer estos test de despertar, awakening test, que pueden permitir, manteniendo dosis bajas de opioides, disminuyendo el propofol, en 10 minutos uno puede tener una buena evaluación clínica y eso muchas veces nos puede cambiar conducta. De manera que antes de considerar la sedación profunda en un paciente que tiene un aumento de la presión intracraneana, consideremos otros elementos. Primero, un correcto análisis de la imagen. En segundo, toda la parte de la interacción cardiopulmonar, el drenaje venoso, es muy importante. La presión abajo va a ser la presión venosa central que está en estrecha relación con la presión intratorácica, presión venosa, la presión media de vía aérea, la sincronía del paciente, los niveles de PIB. Y todo esto nos va a permitir muchas veces mejorar lo que es disminuir la presión intracraneana, que muchas veces nos pone más nerviosos que la evaluación clínica del paciente. Y por último, la correcta interpretación. Este paciente lo que requería fundamentalmente era aumentar el tamaño de la craneectomía y muchas veces eso inmediatamente va a disminuir va a disminuir la presión intracraneana y la intensidad del tratamiento, porque no entiendo un mecanismo. Yo creo mucho en la morfología, en los factores que te van a disminuir la masa o que te mejoran la distensibilidad cerebral. La osmoterapia. La osmoterapia disminuye, achica el cerebro, disminuye el edema. Efectivamente, la cranectomía decompresiva va a permitir que se libere la presión. Sin embargo, los sedantes solamente pudieran disminuir el consumo, lo cual se logra con dosis muy altas, pero el edema va a permanecer igual. Y el problema del edema cerebral no es un problema de consumo de oxígeno, es un problema de presión aumentada. Por lo tanto, hemos visto el tema de la hiperventilación, cuidado con la sedación, y el último tema es el tema de la ventilación, porque como se nos habla de este tema de mantener un CO2 adecuado, podemos producirlo con sedación, tratar de disminuir el metabolismo, la hipotermia, cuyos efectos son dudosos, aumentar el volumen minuto, que produce daño en ciertos niveles, y por último tratar de bajar el espacio muerto, de manera que la ventilación del paciente neurocrítico es igual que en cualquier otro paciente con falla respiratoria. Primero, utilizar algún nivel de PIB, dependiendo de la magnitud del compromiso pulmonar, es como nosotros vamos a utilizar por lo menos 5 centímetros de agua de PIB, porque el PIB en estas condiciones va a mejorar la ventilación alveolar, va a disminuir el espacio muerto. Pero ojo con niveles muy excesivos, particularmente muchos de estos pacientes no tienen un gran daño pulmonar, así que niveles bajos de PIB van a ser suficientes en la gran mayoría de los pacientes. Y por eso los objetivos de nuestra ventilación mecánica probablemente es mantener una normocardia, ligera hipocardia, y considerar la hiperventilación como una línea de segunda, una terapia de segunda línea, y el PIB siempre, y el PIB lo que sea necesario, porque no hay nada más malo para el pulmón que la hipoxia, es lo peor. Así que eso no se puede transar, no va a haber ningún estudio en los próximos 100 años que intente la hipoxemia permisiva en pacientes con trauma cerebral. Y el hecho también de hiperventilar, cuidado con el uso de volúmenes excesivos, grandes presiones sobre la vía aérea. Ya tenemos evidencia
en un grupo de pacientes neurocríticos que eran potencialmente donantes, que el uso de altos volúmenes corrientes disminuyó la posibilidad de donación pulmonar, que son pulmones que tienen que estar en muy buenas condiciones y que de repente en 2, 4, 5 días uno puede producir un tremendo daño y por eso debemos limitar los volúmenes y las presiones de vía aérea. Sin embargo, yo creo que ya todos sabemos ventilar. Sedamos en exceso, pero sabemos ventilar. Tenemos que trabajar en la sedación y tenemos que trabajar también en las infecciones, porque yo creo que el problema de las infecciones en estos pacientes, y justamente porque están con un exceso de sedación, es mucho más prevalente que el problema del daño inducido por la ventilación mecánica, que es difícil de mencionar, pero creo que todos nosotros vamos a concordar que estos pacientes se van a ventilar con 6, 8 ml por kilo, 5, 10 de PIB, y con eso no vamos a inducir un gran daño. Sin embargo, con el exceso de sedación sí podemos aumentar la incidencia de infecciones, y estos son dos grandes datos recientes. Uno, un estudio europeo en 900 pacientes, incidencias relativamente bajas, 20%, pero igual es bastante más alto que en la población general, que debiera ser bajo 15%. Fuera el COVID, que es una patología que fue bastante distinto. Y este metaanálisis que muestra probablemente la realidad de los pacientes neurocríticos a nivel mundial, que son 2.500 pacientes, y que habla de incidencia de neumonía asociada a ventilador entre un 30 y un 40%. Terminando, estas dos cosas cerebro y pulmón van de la mano. Daño cerebral grave implica ventilación mecánica. Estos son los principios básicos de la ventilación, que debe ser protectora tanto para el pulmón como para el cerebro, como lo han dicho muchos. Y antes de sedar profundamente a los pacientes, privilegie el manejo osmolar de la presión de perfusión, la interacción cardiopulmonar. Muchas gracias, Manuel. La charla tiene que ver en relación a lo que Guillermo claramente ha explicado con la siguiente fase, que es la extubación del paciente neurocrítico, cómo y cuándo. Una foto de una iglesia de Quito, que es la ciudad donde vivo y que es característica por sus hermosas, antiguas y grandes iglesias. Esto le he llamado ubicando el problema. Como ya ha dicho el doctor Buguedo, en general el paciente neurocrítico y sobre todo el paciente con trauma de cráneo son enfermos que usualmente no tienen falla respiratoria primaria y que están ventilados, como ya ha señalado, pues para proteger la vía aérea y mantener un CO2 y una oxigenación adecuada. Muy pocos estudios, comparado con otros, han estudiado el tema de la ventilación mecánica y más aún de su extubación en los pacientes con lesión neurológica, considerando que, por ejemplo, en esta diapositiva que tiene que ver con los trabajos epidemiológicos del doctor Esteban, que la segunda causa por la cual un paciente está en ventilación mecánica son las patologías neurológicas, luego de la falla respiratoria. Si comparamos la investigación de la falla respiratoria y ventilación mecánica versus la falla respiratoria y el paciente neurológico, la producción es absolutamente diferente, a pesar, como digo, que es la segunda razón por la cual el paciente está intubado. Estos datos, sin embargo, pueden ser decidores de los mismos trabajos de Esteban. Aquí podemos ver que el paciente no neurológico comparado con el stroke hemorrágico, isquémico y trauma de cráneo, está claro que el paciente con stroke hemorrágico tiene una mortalidad más alta y el paciente con trauma de cráneo, que le hemos puesto en rojo, podría decirse que tiene una mortalidad similar cuando está ventilado al paciente no neurológico. Entrando en materia, el weaning, el retiro de la ventilación mecánica o la extubación en el paciente neurocrítico, ¿aplican los mismos criterios los usuales que usamos en el paciente no neurológico? ¿Y cuál es el rol de la evaluación neurológica, que es el punto de quiebre en esta situación? En términos generales, la falla de extubación de los mismos trabajos de Esteban va del 14 al 13%, tal vez 15%. Lo que está claro es que de esta inmensa serie de datos del doctor Epstein, los pacientes neurocríticos, neurológicos y los pacientes
ingresados en una unidad de cuidado intensivo quirúrgico tienen un porcentaje más alto de falla de extubación versus a las otras etiologías por las cuales estuvieron en ventilación mecánica. En esta publicación, junto con el doctor Godoy, recogimos la falla de extubación de los estudios publicados más grandes desde hace algunos años, y el porcentaje de falla de extubación era del 18.8%, que puede resultar algo más alta que el paciente no neurocrítico, lo cual parece ser una realidad. Si nos referimos a los predictores de la falla del retiro del respirador y la extubación, aquí en esta diapositiva he colocado a todos los que tienen evidencia. Y dentro de los que tienen evidencia como predictores de falla está la patología neurológica, evidentemente. Se ha colocado a una escala de coma de Glasgow baja, a la presencia de secreciones traqueales abundantes y la tos insuficiente. Esto se ha colocado yo en otro sentido, puesto que son cosas que siempre preocupa al neurointensivista o al intensivista cuando quiere extubar a un paciente neurocrítico. El edema laringio manifestado por estridor post-extubación es una causa también de falla de extubación. Su incidencia es muy alta, muy variable, perdón, dependiendo de los estudios, llegando a ser hasta el 30%, pero lo que está claro que más o menos el 15% de los pacientes se reintuban por estridor post-extubación. Entonces, es un tema importante a considerar lo último que he dicho. Vamos a revisar un poco de la evidencia sobre el tema. Y es que en todos los checklists, cuando uno habla de weaning y extubación, señalan que el paciente debe seguir comandos, debe estar alerta, debe obedecer. Pero hay que reconocer que el paciente con patología neurocrítica demora en cumplir este ítem, ¿no? Y el cambio en su escala de coma de Glasgow no es tan rápido como en los otros pacientes. Ahora, ¿a qué nos referimos con maniobras de incapacidad de seguir comandos? Esto no se ha definido claramente y, como todos sabemos, la escala de coma de Glasgow es incompleta en un paciente intubado, pues por el mismo hecho que está intubado. Y finalmente, la gran mayoría de autores o de estudios han colocado un corte de más o menos 8 puntos como para decidir o no el weaning o la extubación, el cual no tiene ninguna evidencia, sino que es un puntaje escogido al azar. Entonces aquí tenemos un estudio de un grupo canadiense muy grande, en el cual pues se buscaban si es que los criterios estándar para considerar extubación en un estudio prospectivo, casi 200 pacientes, a 79 pacientes se los extubó y a otros se les hizo una traqueotomía primaria o de entrada, lo cual es un tema importante a considerar. Esta gente encontró cuáles eran los factores independientes asociados a una extubación exitosa: la presencia de la tos, el balance de líquidos previo a las 24 horas, ¿no es cierto? Cada litro que aumenta hace que falle. La edad, cada 10 años de incremento, pues es un predictor, y la escala de coma de Glasgow más alta estaba asociada a una extubación exitosa. Eso es lo que dice este estudio muy conocido. Este grupo, igual muy dedicado al tema, desarrolló este nuevo score para predecir la extubación y consideró a la edad más o menos de 40 esto de la búsqueda visual, es decir, al llamado si sigue o no sigue el paciente, el intento de la deglución por el mismo y la escala de coma de Glasgow. Y estos autores escogieron el punto de corte de 10 puntos, más o menos de 10. Evidentemente, si el paciente no tenía ninguno de estos parámetros, pues la cosa iba bien, y mientras más los tenía, la cosa iba mal. A este score se le ha llamado el score Visage, que alguna gente la usa. Claro, aquel paciente que tiene 4 puntos en esta serie, el 95% de los pacientes, pues había fallo de la extubación. Es un score interesante que en algunas partes donde se maneja paciente neurocrítico se lo está usando. Este es un estudio interesante o un score interesante desarrollado por un grupo brasileño, específicamente de Sao Paulo, en donde colocaba a bajo, moderado o alto riesgo de falla de la extubación y iba desde 0 puntos hasta los 17 puntos. Evidente, el más alto fallaba la extubación, y las variables que escogieron para la elaboración de este score
y el peso de puntos eran el sexo femenino, y esto se debe a que la arquitectura laringotraqueal y la posibilidad de estridor postlaringio es mayor en el sexo femenino por pues, su propia naturaleza. Vuelven a escoger el Glasgow, pero aquí viene un punto importante que es la parte motora del Glasgow. Se repite al volumen de las secreciones antes de la extubación, a la presencia de la tos y el tiempo de la ventilación mecánica. Como digo, este es un score que nos parece interesante y que ha sido validado estadísticamente. Y entonces, como la tos parece aparecer en toda la mayoría de scores que se usan, aquí está una revisión sistemática y metaanálisis del poder de la tos como un predictor de extubación. Y la verdad es que cuando ya lo sometemos a la estadística, la sensibilidad no es tan buena y la especificidad es aceptable. Entonces, la tos pues no es precisamente un factor tan fuerte como se puede creer, pues su valor predictivo podría calificarse como moderado. Este otro trabajo más reciente, pues hizo también una revisión sistemática y metaanálisis del RSBI en cuanto a un predictor de falla de la extubación. Muchos estudios, 48 estudios, una gran cantidad de pacientes, 4 de ellos eran de enfermos neurológicos, y pues a la final se concluyó que como tal el RSBI tiene una moderada sensibilidad y una muy pobre especificidad para predecir el éxito de la extubación. Este es el llamado score de vía aérea o el score de Coplin, conocido por algunos, publicado ya hace muchos años, donde pues escoge las mismas variables, la presencia de la tos, con un puntaje, la cantidad de secreciones y la cantidad de veces que se succionó en las últimas 8 horas. El corte es si el paciente tiene más de 6 puntos, la falla de extubación puede ser peligrosa o inminente, y si tiene menos de 6 puntos, mientras más bajo es un score que predice que va a ser menor la falla de extubación. Pero como había señalado, el estridor laringio post-extubación es un temor siempre en el paciente no neurológico y neurológico. Hace ya muchísimos años, este anestesiólogo pues publicó el llamado test de fuga, que no es más que el delta del volumen corriente con el VAC inflado y desinflado, con el corte de menos de 10% del volumen tidal, que me permite a mí a priori averiguar si hay un edema subglótico y puede haber estridor. Al respecto, desde hace muchos años existen varias revisiones sistemáticas y metaanálisis que dicen que el test de fuga predice el edema laringio y predice la reintubación de manera importante. Estos ya tienen algunos años con efectos positivos a favor de la prueba, pero este es uno más nuevo que los quiero presentar, que tiene que ver con los corticoides y el estridor post-extubación. Y aquí podemos ver qué se puede hacer para prevenir el estridor una vez que yo lo he preveído con, por ejemplo, el test de fuga. En esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en la revista Chest, se considera ya el test de fuga, y el resultado fue que el estridor, con o no el uso del test de fuga, reduce de una manera muy importante, si pueden ver el riesgo relativo ahí. Y de la misma manera, reduce la incidencia de reintubación con un riesgo relativo igualmente importante a favor del uso del esteroide, para evitar esta complicación. Unas pocas palabras de la traqueotomía. En muchos centros se prefiere hacer una traqueotomía primaria, como vimos en este estudio, en los pacientes neurocríticos. Sin embargo, en esta reciente publicación se puede ver que la traqueotomía hecha de manera primaria no es que cambia mucho factores fuertes como la muerte e incluso la dependencia neurológica frente a los que no se hacen, y estos son los estudios más importantes que se han publicado. Entonces, en definitiva, la traqueotomía puede no ser la solución. De tal manera que, como empecé en la charla, cómo y cuándo hacerlo dentro de la evidencia no tan fuerte que se tiene, nosotros podemos concluir lo siguiente. El paciente intubado necesita seguir los comandos siempre antes de la extubación. Creemos que no, si los parámetros de la vía aérea son buenos y neurológicamente es estable. Es decir, que ha permanecido ya en esta situación en los últimos tiempos, pues no aspiramos a que esté despierto.
De la escala de coma de Glasgow es importante más que su valor total averiguar la parte motora. Es importante, creemos nosotros, usar alguna escala que me permite saber cómo está la vía aérea post-extubación. La pregunta siguiente es, ¿podemos extubar a un paciente con un test de fuga positivo? Si es que lo vamos a usar, la respuesta para nosotros es sí, luego de una dosis de esteroide, que es de 1 a 3 dosis, nosotros usamos un día porque la evidencia lo demuestra, y la traqueotomía primaria debe ser evaluada con más rigor y hacérselo a los pacientes que lo ameritan. Para terminar, esta es una propuesta que hemos presentado nosotros, con la que quiero finalizar, y que lo que dice es lo siguiente. Paciente neurocrítico superada la fase aguda del manejo neurointensivo y que reúne los criterios estándar, respiratorios, cardiovasculares, metabólicos, para hacer el retiro de la respiración y que está neurológicamente estable. Vale decir que la escala de coma de Glasgow ya se ha establecido en una situación pues no variable. Si la presión intracraneal evidentemente es normal, la presión de perfusión cerebral de la misma manera, y si tengo posibilidades de medir la oxigenación cerebral, esta sea buena, y como ha dicho el doctor Buguedo, la imagen cerebral se haya recuperado. En este momento, pues evaluamos el despertar del paciente, y si el paciente presenta sincronía con el respirador, evidentemente tendremos que parar y ver qué es lo que está pasando y usar alguna otra alternativa. Pero si el paciente no presenta ningún tipo de asincronía, una vez que retirado la sedación para el weaning y extubación, realizo el score. Nosotros, ¿cuál hacemos? El score de Copley. Puedo usar otra escala como el Visage o esta última del grupo brasileño, y esta puede ser de el corte 6 o puede ser más de 6. Si el score es más de 6, o sea, 7 o más, evidentemente paramos el proceso, pero si tiene menos de 6, evalúo si es que hay posibilidades de estridor post-extubación. ¿Cuáles son los que están a riesgo? La paciente en sexo femenino, una intubación que haya sido dificultosa al inicio, una ventilación prolongada de más de 5 días. Si esto no existe, evidentemente paso a hacer una prueba de respiración espontánea, la que usted esté acostumbrado a hacer, y si esta la tolera, se extuba. Pero si existe el riesgo de estridor, hago el test de fuga. Si el test de fuga es negativo, es decir, no me prevé que va a haber problemas, pues procedo a la prueba de tubante y a la extubación. Pero si es positivo, uso el esteroide. Nosotros usamos del día anterior 3 dosis, usamos dexametasona porque es el que más he usado, y procedo al siguiente día al weaning y la extubación. Evidentemente, esto necesita mayor validación, pero nosotros la venimos haciendo desde hace tiempo y esperamos algún dato tener resultados. Muy bien, muchas gracias por la atención. Manuel, por la invitación. Y bueno, vamos es un honor hablar en el Día Mundial del Pulmón. Vamos a hablar un poco de la asociación que existe entre lo que es la hemorragia subaracnoidea, que es una enfermedad que a mí me fascina. Es lo que yo traté en Ecuador cuando estuve ahí, ahora estamos tratando en Estados Unidos en la Universidad de Iowa. Entonces, la hemorragia subaracnoidea está muy relacionado con la disfunción pulmonar, y se ha visto y existen muchos estudios que aproximadamente el 80% de pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea van a tener algún tipo de trastorno en el intercambio alveolar y arterial de oxígeno. Las complicaciones más comunes que vemos en pacientes con hemorragia subaracnoidea son, por ejemplo, neumonía, que se ha reportado hasta un 20% de los casos, edema pulmonar en un 14% de los casos, neumotórax en un 3% de los casos, y embolia pulmonar, que es relativamente bajo, en un 0.3% de los casos. Pero como vamos a ver, algunos pacientes tienen un riesgo, un porcentaje mayor de edema pulmonar o embolia pulmonar. Esta es una de las revisiones que hizo el grupo de Columbia, en donde ellos relatan todas las complicaciones médicas y clínicas que los pacientes con hemorragia subaracnoidea pueden sufrir, y podemos ver que las más comunes están las que involucran al pulmón. Por ejemplo, neumonía, como les había mencionado en esta serie, llega a un porcentaje de aproximadamente el 30%, edema pulmonar y también neumotórax. Aparte de la otra serie de complicaciones clínicas que este tipo de pacientes llegan a tener. Una de las cosas que también tenemos que tener muy en cuenta es que no solo es la etiología y la historia natural de la enfermedad, pero también son las intervenciones que nosotros como médicos
vamos a hacer, por ejemplo, en el tratamiento de vasoespasmos. Sabemos que este tipo de pacientes, cuando tienen una hemorragia subaracnoidea, tienen esta ventana entre el día 7 y el día 10 en la que existe esta contracción vascular y una serie de cambios neurológicos que se llama el deterioro cognitivo secundario, pero también reconocido como vasoespasmo, y las intervenciones que vamos a hacer generalmente son hipervolemia por tratar de maximizar la hidratación del paciente. Vamos a hidratar a este paciente agresivamente y también vamos a inducir hipertensión con la utilización de presores, y esto va a aumentar la postcarga, que en definitiva lo que puede llegar a hacer es afectar la función y el gradiente hidrostático en el pulmón, y podemos generar edema pulmonar, y esto a la vez puede desencadenar un círculo que puede prolongar la hospitalización, y estos pacientes con hospitalización prolongada pueden llegar a desarrollar igual más trastornos pulmonares y afectación definitiva del pulmón. Entonces, no solo es la historia natural de la enfermedad, pero también, como ustedes saben, son las intervenciones, y por eso tenemos que ser mesurados en cuanto a las intervenciones que ofrecemos a este tipo de pacientes. Entonces, en el vasoespasmo, como había mencionado, vamos generalmente a usar presores para aumentar la presión arterial media. Como habíamos mencionado antes en la anterior charla, a veces estos pacientes tienen una presión intracraniana elevada, entonces para aumentar la presión de perfusión cerebral tenemos que aumentar la presión arterial media con presores e hipervolemia. Esto a veces puede llegar a afectar el funcionamiento cardíaco con problemas, aumento de la poscarga. Cuando afectamos el funcionamiento cardíaco, inclusive como parte del fenómeno de hemorragia subaracnoidea, algunos de estos pacientes pueden llegar a tener lo que se llama el corazón en Takasubo, o el corazón convulsionado o conmocionado, que no tiene una buena función de eyección. Esto va a disminuir lo que es el funcionamiento cardíaco y va a llevar a una disfunción tanto diastólica del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, y eso a la final puede llegar a repercutir lo que es el funcionamiento pulmonar, con edema pulmonar, con aumento de la presión hidrostática, y esto va a devenir a edema pulmonar e hipoxemia, que va a desencadenar inclusive más trastornos cerebrales, puede conllevar a más vasoespasmo e inclusive a isquemia. Pero la hipoxemia también puede reproducir y afectar lo que es el funcionamiento cardíaco. Entonces genera un círculo vicioso en el que tratamos de corregir una situación que en este caso es el vasoespasmo, pero por tratar de corregir esa situación vamos a empeorar ciertos órganos también elementales. Hemos tenido inclusive pacientes en los que a veces se ha pasado la mano en la utilización de inotrópicos y presores, y han llegado inclusive a tener infartos miocárdicos. Y también tener en cuenta que todo esto, la hipoxemia y el aumento de presión, puede llegar a afectación renal, con pacientes que ya de por sí tienen algún tipo de afectación renal. Muchos de ellos pierden sodio o tienen síndrome inadecuado de la secreción de hormona antidiurética, lo que puede conllevar inclusive más a hipovolemia. En cuanto al estudio, no existen realmente muchos estudios que han tratado de correlacionar cuál es la mejor tipo de terapia para pacientes con hemorragia subaracnoidea. Este es un estudio interesante que encontré del grupo de Harvard, en las que ellos utilizaron una terapia guiada con un catéter de monitorización de la arteria pulmonar, un catéter de manejo hemodinámico, y tenían en definitiva dos grupos: un grupo en el que ellos trataban de conseguir una hipervolemia con una presión venosa cerebral, venosa central de más de 8 milímetros de mercurio, una hipertensión inducida entre 110 y 130 milímetros de mercurio. Y en este paciente hubo más complicaciones: 14% desarrolló edema pulmonar y 14% inclusive desarrolló sepsis, a contrario del grupo 2, en las que las intervenciones fueron menos agresivas. Se trataba de mantener una normovolemia, una presión de wedge de 10 a 14, y un índice de eyección de cardíaco de más de 4.5 litros por minuto por metro cuadrado, con una presión arterial media de más de 100, no tan agresiva como la otra, y se llegó a tener unos resultados mejores con un edema pulmonar de 6 y una ocurrencia de sepsis del 6%.
Estos son los detalles de los grupos. En el grupo 1, 174 pacientes, 279 pacientes en el grupo 2, que fue el grupo más mesurado, no tan agresivo en el tratamiento. Y se puede ver la incidencia de edema pulmonar, que fue menos, casi menos de la mitad, 6% versus 14%. Y esto también incidió en la ocurrencia de sepsis cuando se comparó a los dos grupos. Este es otro estudio interesante que fue por el grupo japonés. Es un grupo, estudio ya prospectivo, multicéntrico, en la que se utilizaron muchos parámetros hemodinámicos en 204 pacientes con hemorragia seborrheica. Solo 52 pacientes, es decir, 25.5% desarrollaron edema pulmonar. Y en este paciente se hizo un subanálisis de todas las características de los índices pulmonares y cardíacos en el manejo de este tipo de pacientes. Los pacientes que tuvieron edema pulmonar fueron los pacientes que eran mayores, eso es algo un poco previsible, son grupos de edad que son un poco más frágiles. El promedio del índice de agua pulmonar varió significativamente entre los pacientes que tuvieron edema pulmonar versus los que no tuvieron edema pulmonar. El índice de permeabilidad vascular pulmonar también fue significativamente más alto en los pacientes que tuvieron edema pulmonar versus los que no tuvieron edema pulmonar. El índice cardíaco también fue un poco más bajo y fue de una forma bifásica en los días 2 y 10 comparados con los pacientes que no tuvieron edema pulmonar. Una de las cosas interesantes que ellos también analizaron es, por ejemplo, la presencia de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y también la función cardíaca diastólica y con el índice y el volumen en este tipo de pacientes. Y eso se vio que tanto el volumen diastólico final cuanto la concentración de proteína C reactiva fue mayor en los pacientes que tuvieron edema pulmonar versus los pacientes que no tuvieron edema pulmonar. Es decir, no solo es un componente hemodinámico que está afectando al corazón, sino también se parece que existe un componente inflamatorio como parte del proceso de la hemorragia cerebrovenous en este tipo de pacientes que tienen afectación con edema pulmonar. Como les había mencionado, existen dos fases. Parece que es una fase aguda cuando inicialmente ocurre la hemorragia cerebrovenous. Después, una vez que se instala el proceso de hemorragia cerebrovenous y vemos el fenómeno vasoespasmo y de deterioro cognitivo secundario, donde también vemos un proceso inflamatorio que no solo afecta el cerebro, sino también ciertos órganos sistémicos como los pulmones, puede llevar también a un segundo pico de ocurrencia de edema pulmonar en este tipo de pacientes. Todo esto fue medido con el sistema Pico Plus y por eso llegaron a tener una monitorización muy detallada de este tipo de pacientes en este estudio prospectivo interesante. Este un poco un ejemplo de cómo, de qué tan correlacionado es su paciente que lo tenemos ahora en el piso. Paciente joven de 44 años con hemorragia cerebrovenous. Vemos la distribución de la sangre en el cerebro con hidrocefalia. Tenía un aneurisma fusiforme en el origen de la pica. Yo también hago neurointervencionismo, entonces la única forma de tratar a este paciente fue con la colocación de un divertor de flujo, de un stent, y como parte del tratamiento se le dio aspirina y cagrelor o Brelinta. Entonces, bueno, a veces tenemos suerte y no existe mayor complicación porque se le está dando antiplaquetarios. Este paciente estuvo bien. Aquí vemos la angiotomografía magnificada en proyección coronal, donde vemos el aneurisma en la pica, y aquí está después de la colocación del divertor de flujo, que en definitiva es un stent con un mallado muy denso que repara a la arteria que está dañada. El paciente estuvo bien, se le mandó al piso después de haber permanecido en la terapia intensiva por unos 10 días. Este es el aneurisma, pero al día 11 vemos que se pone más taquípnico y existe una desaturación. Entonces, ¿qué pasó con el paciente? Tuvo una embolia pulmonar tanto en el lado derecho como izquierdo. Entonces, estamos con un paciente que tiene un stent en agudo, se le está dando antiplaquetarios, ahora hay que anticoagularle porque tiene una embolia pulmonar, tiene afectación un poco del pulmón, de la cavidad derecha en el corazón. Entonces se le comienza con esta triple terapia, ¿no? Heparina, aspirina y ticagrelor o Brelinta. Es una complicación, paciente que está hospitalizado muchos días
Y después de 3 días de haber empezado la terapia triple con 2 antiplaquetarios y anticoagulación, vemos que hay una alteración del estado de conciencia, el paciente se pone más dormido y vemos que hay un desarrollo de una nueva hemorragia en el trayecto en este paciente ya tenía un shunt, una derivación ventrículo-peritoneal, y vemos que por complicación de toda la terapia que estamos utilizando existe una hemorragia. Entonces hubo que parar la anticoagulación, ponerle un filtro, aunque no está muy demostrada la utilidad de estos filtros, pero no teníamos nada más que hacer. Y afortunadamente el paciente no tuvo más complicaciones. Por solo un ejemplo de que tan interrelacionada está la fisiopatología pulmonar, pero no solo con la fisiopatología de la hemorragia en sí subaracnoidea, sino también con la tipo de intervenciones terapéuticas que hacemos para tratar este tipo de pacientes, y algo que ustedes lo van a ver muy frecuentemente en sus centros porque los intervencionistas usamos cada vez más dispositivos. Cuanto a la incidencia de embolia pulmonar y embolia de miembros inferiores de pacientes con aracnoidea, este es un estudio interesante de Cincinnati, donde se reportó una incidencia del 2% de embolia pulmonar. Se vio que en análisis univariable estaba asociada con los siguientes factores de riesgo, por ejemplo, la ausencia de fumar, raza negra, si es que son hombres tienen más riesgo de tener tromboembolismo. Obviamente, si es que tienen una peor escala de Glasgow o una escala de la Federación Internacional de Neurocirujanos más alta, es decir, hemorragias más graves, tienen más riesgo de tener más tromboembolia porque son pacientes que van a estar hospitalizados por más tiempo. También, obviamente, pacientes que son más pesados y más grandes van a tener más riesgo de tromboembolia pulmonar por este tipo de factores de riesgo. Estas son la graficación, los que no eran fumadores, los que tuvieron más de 15 días, tuvieron más riesgo de tromboembolia pulmonar, pacientes de raza negra y también pacientes con hemorragias más complejas por más presencia de sangre. Son obviamente pacientes que van a estar hospitalizados más tiempo. Este es un estudio bonito, un poco más grande, en la que hicieron de acuerdo a los códigos que se registran en el sistema americano de salud, se pudieron hacer un screening de aproximadamente 15,000 hospitalizaciones de pacientes con hemorragia subaracnoidea y detectaron que estos fueron los factores de riesgo en pacientes que desarrollaron embolia pulmonar, un riesgo de 4.4% en toda la muestra, pero obviamente pacientes más viejos, raza negra, hombres, pacientes que estaban admitidos en hospitales universitarios, que fue algo interesante, tal vez porque en este tipo de hospitales se hace una mejor tamizaje de este tipo de pacientes con falla cardíaca, coagulopatía, obviamente pacientes con obesidad tienen más riesgo de desarrollar embolia pulmonar. Interesante, no hubo diferencia en cuanto al tratamiento endovascular versus tratamiento con clipaje en cuanto a la incidencia de embolia pulmonar. Hubo el mismo riesgo en los dos tipos de procedimientos. Y también, obviamente, los pacientes que tuvieron embolia pulmonar tuvieron una hospitalización más larga y más complicaciones. Este es un paciente que me pareció interesante incluirlo porque lo tratamos hoy en la mañana y usted de guardia vino con una hemorragia subaracnoidea de este aneurisma de la comunicante anterior con un hematoma interpanigmatoso que podemos ver en el lóbulo frontal. Y vean el fenómeno que vemos de embolia pulmonar masiva, perdón, edema pulmonar masiva en este paciente joven. Me parece que el paciente tiene 52 años. Y es un fenómeno que vemos muy a menudo en este tipo de pacientes por la descarga de catecolaminas que ocurre por el aumento abrupto de presión intracraniana. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del edema pulmonar masivo o como se dice en inglés, flash pulmonary edema? Entonces, tenemos la descarga simpática masiva en este tipo de pacientes, aumento de presión sistémica e intracraniana muy alta, con vasoconstricción pulmonar como respuesta a la hipertensión tan alta. Después tenemos aumento de la presión hidrostática debido a la hipertensión sistémica masiva. Existe un cambio de flujo desde los capilares hacia el parénquima pulmonar y desde el parénquima hacia los alvéolos. Este es uno de los gráficos de
artículo de revisión publicado en esta referencia, muy bonito el artículo, en la que denota y nos grafica todos los mecanismos que ocurren en pacientes con hemorragia cerebrospinal masiva y súbita, donde se ve aumento de catecolaminas, angiotensina, endotelina, óxido nítrico, aumento de la permeabilidad, más escape de fluido hacia el intersticio pulmonar y últimamente hacia la cavidad pulmonar, lo que puede desencadenar también afectación del corazón con aumento de la disfunción diastólica de cavidades izquierdas y derechas y aumento de presión hidrostática. Estas son algunas de las otras cuestiones que pueden afectar el aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, con aumento de la postcarga, disminución de perfusión renal, disfunción diastólica, varias alteraciones en endotelina, óxido nítrico, actividad simpática. Todo esto desencadena lo que es el edema pulmonar masivo en este tipo de pacientes, que puede aumentar significativamente la mortalidad. Es esto otro artículo de revisión interesante publicado en el New England en el 2005. Es un artículo relativamente viejo, pero se ve de forma interesante la distribución en la placa de rayos X del edema pulmonar. Es un edema pulmonar cardiogénico en la panel superior, en cuanto que el neurogénico en el inferior se ve en la periferia más ocupación de los alvéolos, porque es un fenómeno más diseminado de acuerdo a la etiología neurogénica de este tipo de pacientes. Para finalizar, este es otro artículo bastante interesante del grupo de Holanda, donde ellos encontraron que los pacientes que estaban tratados con edema pulmonar eh, generalmente no se les hidrataba lo suficiente y se llega a hacer lo contrario, ¿no? Como no tienen edema pulmonar, se les daba diuréticos y eso conllevó a mayores complicaciones debido a la vasoconstricción y deterioro cognitivo y también insulto a lo que es el cerebro y el sistema nervioso central, tratando de mejorar lo que es la oxigenación, tratando de hacer diuresis para edema pulmonar, pero a la vez afectando lo que es la presión de perfusión cerebral. Y esto igual tenemos que tener en mente porque puede ser muy deleterio. Entonces, las recomendaciones, tenemos que ser muy juiciosos al administrar grandes volúmenes de fluidos hipotónicos, porque al administrar grandes volúmenes podemos empeorar la situación en este tipo de pacientes y podemos desarrollar lo que es el edema pulmonar, sobre todo pacientes que tienen afectación de la actividad cardíaca. Tenemos que monitorizar de alguna forma el estatus de volumen en este tipo de pacientes muy de cerca. Lo que nosotros hacemos en la unidad es hacemos ultrasonido al lado de la cama, a veces de forma diaria. Ya no usamos mucho Swan Gans, pero tenemos que tener una idea muy clara de cuál es el estatus de volumen de este tipo de pacientes para no sobrehidratarle, pero tampoco deshidratarles, porque eso puede conllevar a un peor pronóstico en pacientes que tienen vasoespasmo. En cuanto al tratamiento y la prevención de embolia pulmonar, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes pueden ser iniciados de forma temprana con profilaxis para prevenir trombosis venosa profunda, sobre todo una vez que ya se ha asegurado el aneurisma y una vez que los neurocirujanos creen que es seguro ponerle heparina, sobre todo después de colocar un drenaje ventricular. Generalmente en nuestra institución esperamos 48 horas, pero tener esto muy en cuenta porque, como he mencionado en los casos que describí, estos pacientes pueden tener complicaciones con embolia pulmonar. Para concluir, ten en cuenta el balance de fluidos, la función cardíaca. Muchas veces hacemos ecocardiogramas cardíacos. Tenemos dos periodos, un periodo muy temprano, que generalmente es dentro de las 48 horas después de la hemorragia, y otro periodo más tarde, alrededor del día 7 y 10, en los que podemos tener complicaciones con embolia pulmonar. Con edema pulmonar, embolia pulmonar, comenzar anticoagulación de forma temprana. Hay que tener cuidado con el drenaje ventricular. Tenemos que movilizar de forma temprana a estos pacientes, sobre todo una vez que ya está asegurado el aneurisma, una vez que ya se ha pasado o no se cree que va el paciente a desarrollar vasoespasmo. Y tener mucho cuidado con la utilización de inotrópicos de tipo de pacientes, porque aumentan la postcarga, sobre todo pacientes mayores o pacientes que tienen algún tipo de disfunción cardiovascular debido a la hemorragia subaracnoidea.
Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, nos queda solo un par de minutos, de ahí que voy a hacer una sola pregunta para los dos. Manejar a un paciente con una patología neurocrítica severa, hemorragia subaracnoidea de alto grado, trauma de cráneo, cualquiera de ellos, acompañada de un fallo respiratorio como edema pulmonar o SDRA, es un reto. Y entonces Guillermo había hablado del tema de la sedación que puede obstaculizar la evaluación neurológica. La pregunta es, en este escenario, ¿cuál sería la conducta apropiada para la sedación del paciente ventilado con patología neurocrítica severa, falla respiratoria severa? Y preguntarles si en ese escenario tiene algún lugar la dexmedetomidina que se le ha empezado a sugerir. Guillermo y Edgar, tenemos unos 2 o 3 minutos. Yo sé que Guillermo no es muy hincha de la desmedetomidina, pero bueno, No, disculpe la pregunta, doctor. no hay problema. Mira, yo creo que la droga es secundario. El concepto es tratar de lograr el mínimo nivel de sedación que te mantenga al paciente sincrónico. Yo creo que mantener a un paciente en coma no debiera ser un objetivo, porque el impacto, uno dice sedación para disminuir el consumo de oxígeno, pero eso no es el problema de los pacientes, porque el consumo de oxígeno cerebral está disminuido en general. Si tú tienes un problema de hipertensión intracraneana, tienes que tratar de aliviar eso con un drenaje ventricular externo, osmoterapia, hiperventilar, eh, o finalmente craneectomía decompresiva, aunque muchas veces aumentamos, obviamente los pacientes salvamos la vida, pero tenemos pacientes con malos desenlaces neurológicos, pero uno nunca puede predecir a priori cuál es el desenlace. Pero creo que a toda costa hay que evitar el uso de sedación profunda. Dexmedetomidina no tengo experiencia porque no he ocupado mucho tiempo, pero puede ser una droga, pero hay que tener cuidado. Acaban de aparecer datos con estudios múltiples, los estudios grandes son negativos. Ya debemos de olvidarnos un poquito tanto de los outcomes intermedios, la presión intracraneana, la adrenergia y ver los desenlaces. Y hay algunos estudios recientes que han mostrado que en pacientes relativamente jóvenes, menores de nuestra edad, Manuel, o sea, menores de 60 años, 65 años, puede aumentar la mortalidad. Edgar, tu opinión y tal vez en Iowa en tu centro usan dexmedetomidina en estos escenarios. Sí, no, totalmente de acuerdo con el profesor Buguedo que hay que minimizar lo que es la sedación en este tipo de pacientes. Una vez que el aneurisma, lo que se trata de hemorragia cerebral, una vez que el aneurisma está asegurado, a estos pacientes hay que mantenerlos despiertos para tener un buen tipo de valoración neurológica. Si usamos dexmetomidina, realmente no hemos tenido problemas con la utilización de la dexmetomidina. No, la ventaja de la DEX es que no provoca una sedación muy profunda. A veces estos pacientes tienen agitación o están desorientados por el mismo proceso neurológico de la hemorragia subaracnoidea. En ese tipo de pacientes viene muy bien. Sí nos ha ayudado en la extubación de algunos de este tipo de pacientes. Y si yo no le veo mayor pero a la DEX, no creo que realmente cambie un poco lo que es el pronóstico final, ¿no? Pero en cuanto a esa ventana para extubar que tenemos, nos ha ayudado bastante en los pacientes. Y la otra cosa que estoy de acuerdo contigo, Manuel, es lo que tú decías, que esos pacientes no van a seguir comandos, ¿no? Hay que estar seguros que tengan una buena tos, que estén protegiendo la vía aérea, porque muchos de ellos no van a seguir comandos y eso no debe ser parte del criterio para extubación. Muy bien, en honor al tiempo, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un honor porque aparte de ser grandes médicos, son amigos a los que estimo mucho. Muchísimas gracias. Buenas tardes, que estén muy bien. Gracias. Chao, Manuel. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. Edgar.